la mentira del primer ministro Manuel Marrero en Cuba. Entre otras noticias, senadores estadounidenses unen fuerzas para evitar que Estados Unidos se acerque a la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Al alto funcionario castrista se le ocurrió la genial idea de sugerir una fórmula liberal para un país sin libertades. En una reciente reunión con los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el ministro cubano Manuel Marrero se refirió a las tareas que enfrenta este organismo en el contexto de la denominada tarea de ordenamiento, así como la necesidad, muchas veces no lograda, de hallarle un empleo a cada ciudadano que acuda con ese fin a las oficinas municipales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El señor Marrero insistió en la pertinencia de acabar con el igualitarismo, al tiempo de continuar con lo que la propaganda oficialista califica como un logro indiscutible del gobierno en materia de empleo, la igualdad de oportunidades. En ese sentido, el alto funcionario castrista declaró que cada ciudadano puede llegar a lo más alto que se proponga a partir de la capacidad demostrada y la preparación, con la consiguiente posibilidad de ganar más en tanto más se esfuerce. Con respecto a las insatisfacciones planteadas por los distintos actores económicos de la isla, trabajadores estatales, campesinos, cooperativistas, trabajadores por cuenta propia y simples ciudadanos de a pie, y que se relacionan con los nuevos salarios, sus escalas, sus pensiones de la seguridad social, el jefe de gobierno no fue muy locuaz. Al parecer, deseó dejar esa papa hirviendo al zar de la tarea de ordenamiento, el señor Marino Murillo. Por supuesto que la fórmula expuesta por el señor Marrero contra el igualitarismo y a favor de la igualdad de oportunidades no es original, pues muchos gobiernos de corte liberal la cuentan entre sus estrategias educacionales y laborales. En efecto, la mayoría de los especialistas en el tema consideran que una de las esferas que deben ser más atendidas y financiadas por los estados liberales, aún teniendo en cuenta la reducida participación del Estado en la economía de las sociedades liberales, es la educación pública. Así se garantiza la igualdad de oportunidades en el aprendizaje para todos los niños y jóvenes, incluyendo aquellos cuyos padres no pueden pagar una educación privada. Y después de ese paso inicial, el talento de cada uno determinará la posición que alcance en la sociedad. Pero claro, pensamos en sociedades donde no hay obstáculos políticos ideológicos que se interpongan en el camino de ninguna persona, donde no exista una especie de fundamentalismo que los obligue a declarar su simpatía por el partido de gobierno para poder conservar su matrícula universitaria o para poder acceder a un determinado empleo. Lamentablemente, algo muy distinto constituye la cotidianidad de los cubanos. ¿Por qué miente el señor Marrero cuando afirma que aquí cada ciudadano puede llegar a lo más alto a partir de la capacidad y la preparación que demuestre? En realidad, no podrá cursar una carrera universitaria ni ocupar un puesto de trabajo importante en ninguna entidad estatal, si aquí casi todas las entidades son estatales, si no manifiesta su adhesión al régimen. No olvidar que, incluso para laborar en una firma extranjera, el aspirante cubano debe recibir el aval de una entidad empleadora por el gobierno cubano. Y entonces se impone llegar a la conclusión de que el empleo de una fórmula liberal en un país sin libertades es un chiste de mal gusto por parte del primer ministro cubano, o en el peor de los casos, es una burla para todas las personas talentosas que saben que ese don de por sí no es suficiente para labrarse un futuro en este emporio de la intolerancia. Siguiendo con las noticias, senadores republicanos cierran fila contra cualquier acción legislativa para revertir política hacia Cuba. Los senadores republicanos de Florida, Marco Rubio, Rick Scott y así como Ted Cruz de Texas, advirtieron a los líderes del Senado que rechazarán cualquier acción legislativa para revertir la actual política de Estados Unidos hacia Cuba. Los tres republicanos enviaron el pasado miércoles una misiva a Chuck Schumer, el líder de la mayoría en el Senado, y a Mitch McConnell, representante de la minoría republicana, donde reafirman no solo su negativa al restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y la dictadura, sino la voluntad de impedir cualquier intención de acercamiento. Le escribimos para informarles sobre nuestra objeción a cualquier moción o solicitud de consentimiento con respecto a cualquier legislación que busque,
enmendar la política de nuestra nación hacia Cuba. Para apoyar al pueblo de Cuba, debemos seguir promoviendo la libertad y la democracia allí, así comienza la misiva. Los senadores aluden a los mecanismos represivos del régimen contra sus opositores, no solo tras la crisis política desatada el pasado noviembre, sino desde los albores de la revolución. Debemos responsabilizar a la dictadura Castro Díaz-Canel por su atroz historial de violaciones de los derechos humanos, por albergar fugitivos de la justicia estadounidense, por participar del contrabando de armas militares y por el tráfico de médicos y personal de la salud. Por lo tanto, debemos negar nuestro apoyo económico al brazo militar de esta brutal dictadura. La carta además señala como positivas las restricciones financieras impuestas por el exmandatario Donald Trump en vistas a dinamitar la cúpula militar que gobierna en Cuba y advierte que deshacer esas políticas solo representará una reversión para la búsqueda de los espacios democráticos en la isla. El régimen cubano continúa brindando puertos seguros a más de 70 fugitivos que huyeron de la justicia de Estados Unidos y sus violaciones del derecho internacional están bien documentadas, incluso en data, continúan. Sobre la exportación de médicos cubanos, considerada por organismos internacionales como una forma de esclavitud laboral, los senadores aludieron a un informe emitido por la Cancillería estadounidense en La Habana en 2020, donde se reportaron hasta 50.000 sanitarios cubanos en 60 países bajo condiciones de trabajo forzoso. En 2019, el régimen cubano mantuvo entre 34.000 y 50.000 médicos y personal de la salud en más de 60 países bajo condiciones que representan trabajo forzoso. De acuerdo al informe de 2020 del Departamento de Estado, Cuba se calificó en el nivel 3 por sus antecedentes sobre la trata de personas, indican según los datos emitidos por la misión diplomática. Acerca de la restricción del gobierno cubano que impone a sus médicos, la cual los limita a acceder a pasaportes para viajes extraoficiales, los senadores expresaron: el informe de la embajada describía la práctica del régimen de negar los pasaportes al personal de la salud, así como la utilización de cuidadores para controlar sus movimientos cuando viajan fuera de la misión de Cuba, amenazándolos con el exilio o represalias contra miembros de la familia y otras prácticas abusivas. El posicionamiento de los 3 senadores republicanos aparece tras la propuesta de ley de comercio Estados Unidos-Cuba 2021, presentada en febrero por el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, demócrata por el estado de Oregón, para derogar las sanciones contra la isla y restablecer relaciones comerciales normales. Dada la importancia de este problema para nuestros electores, muchos de los cuales se vieron obligados a huir de la brutalidad y la represión del régimen, el Congreso de los Estados Unidos no puede voltear el rostro ante la difícil situación del pueblo cubano. Cualquier esfuerzo por debilitar la ley estadounidense solo financiaría al ejército cubano y apoyaría sus políticas corruptas y opresivas, concluyen los republicanos. Además que los senadores republicanos presentaron este día jueves un proyecto de ley para que Cuba permanezca en la lista de países patrocinadores del terrorismo bajo la administración de Joe Biden. La ley Force impediría tanto que Biden como el secretario de Estado, Antony Blinken, tengan el derecho de eliminar a Cuba de la lista en la que el exmandatario Donald Trump la devolvió antes de abandonar el poder. De acuerdo con el proyecto legislativo, Cuba no puede ser sacada de la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos hasta que se cumplan los requisitos de la Ley Libertad, conocida como la Ley Helms-Burton. El artículo 205 de esa legislación, aprobada en 1996, exige que Cuba libere todos los presos políticos, realice elecciones libres, justas y democráticas y tenga una transición a un sistema que garantice los derechos básicos del pueblo cubano. La administración Trump hizo bien en revertir la decisión del presidente Obama de remover al régimen cubano como un país patrocinador del terrorismo, dijo el senador Marco Rubio en una declaración. Bajo esta nueva administración, debemos asegurarnos que se mantengan las medidas significativas para responsabilizar al régimen Castro Díaz-Canel. Me enorgullece trabajar con mis colegas y liderar este esfuerzo en el Senado y le agradezco a la congresista Salazar por su liderazgo en la Cámara de Representantes.
La ley Force fue presentada por la congresista María Elvira Salazar en la Cámara de Representantes a inicio de este año. Como hija de exiliados que huyeron de la misma dictadura que continúa encarcelando, matando de hambre y reprimiendo al pueblo de Cuba, me sentí tan orgullosa de presentar la ley Force ante la Cámara de Representantes en Estados Unidos, expresó Salazar. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos